Estudio de Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida. Bienvenidos a este segundo episodio de En Contexto y traigo el tema de Venezuela porque las manifestaciones crecen y la gente se pregunta qué va a pasar con el chavismo, con Maduro. El pueblo ha salido a manifestarse, los opositores empiezan a tomar fuerza y algo que ya habíamos vivido y volvimos a vivir. La comunidad internacional presiona cada vez más a Nicolás Maduro para que deje el poder. El título de este episodio es Venezuela, plegaria a una nación. Y es que hablar de Venezuela es hablar de una de las tierras más hermosas del mundo. Eso cuenta la leyenda que cuando el marinero genovés Cristóbal Colón y su gente llegaron por primera vez a esa zona, dijeron y exclamaron: he encontrado las tierras más hermosas del mundo, en gran parte por sus temperaturas suaves, los árboles verdes y los lagos que deleitaban a todo europeo que llegaba. Existen dos versiones sobre el nombre de esta bella región. La primera se le atribuye al cartógrafo italiano Americo Vespucio, por quien se llama América, quien al desembarcar en esa zona dijo: esta es la pequeña Venecia, como era italiano, le decía la Veneziola, que con el tiempo derivaría en Venezuela. La segunda versión es un poquito más creíble para algunos. Afirma que el nombre viene de los aborígenes de esa zona, que le decían Bene significaba agua, y Suela, grande, porque hay grandes lagos en Venezuela, y la unión de esas palabras le dio el origen al nombre de este país. Algo bien interesante de Venezuela es que por su hermosura y su ventajosa geografía, fue electa, por ejemplo, por los conquistadores españoles para que fuera la capital de un virreinato, el Virreinato de Granada. Ese virreinato estaba compuesto por lo que hoy es Colombia, Ecuador, Panamá y Guayana. Por la extensión del territorio, muchos años después, la corona española decidió cambiar la ubicación de los virreinatos y Venezuela se convirtió en un propio virreinato con el nombre Reino de Venezuela. Y a diferencia de los demás virreinatos, Venezuela era de los más prósperos junto con la Nueva España, lo que ahora es México, pero Venezuela tenía algo muy diferente, que es que por su ubicación tenía contacto muy cercano con las islas francesas y las islas británicas en el Caribe, y eso hacía que los europeos, por el buen clima, quisieran vivir en Venezuela. Venezuela se convirtió en un lugar aspiracional para parte de los europeos. Años después, por las mismas razones que pasaron todas las independencias al Imperio Español, como la de la Nueva España, Venezuela empezó su proceso de independencia y el 5 de julio de 1811 se constituyó como un país independiente. El líder independentista originario de esas tierras, Simón Bolívar, ganó la guerra en contra de la corona, estableció lo que se llamaría la República de Venezuela, la primera República de Venezuela. Bolívar es muy conocido por ser el gran emancipador de Latinoamérica, porque entre sus hazañas se encuentra haber peleado por otorgar la independencia a Colombia, Bolivia, que tiene el nombre de Bolivia por este personaje, parte de Brasil, el norte de Perú y Guayana. Su trayectoria le permitió ganarse el título, que así se le conoce, del único e inigualable libertador de Sudamérica, el gran libertador. Y esto va a ser muy importante porque se va a conectar con los discursos de Hugo Chávez y el nacionalismo venezolano. Y a diferencia de otras naciones latinoamericanas, en Venezuela la independencia trajo más guerras internas entre los partidarios del imperio y los independentistas. Hubo un intento, como decíamos, había más europeo en Venezuela de lo normal, de tratar de restablecer la conexión con el imperio español, y los independentistas que buscaban encontrar una forma democrática o nueva. Ese vacío de poder y la falta de claridad hacia una visión de nación hicieron que hubiera guerras internas muy fuertes y el país estuvo inestable muchos años. Eso iba a permitir posteriormente que aparecieran las figuras de los grandes caudillos para suplir las carencias institucionales que vivía la nación. Su primer gran caudillo y presidente fue el famoso general José Antonio Pérez, que era un feroz conservador que luchó diversas batallas al lado de Bolívar, de hecho. Y la inmensa influencia que tenía Bolívar hizo que Pérez lo exiliara con la finalidad de evitar otra guerra civil, porque el personaje Simón Bolívar era muy polémico y tenía mucha autoridad, y Pérez lo termina expulsando de Venezuela. Con gran dolor, el primer presidente confrontó a su amigo y lo expulsó de la vida pública de su país. Bolívar quería unificar a las naciones del antiguo virreinato de Granada, pero justo Pérez decía, no, cada quien por su lado. Colombia
pues que Colombia sea Colombia, Venezuela, Venezuela, Ecuador, Ecuador. Por eso lo termina expulsando por esta idea de unificar las naciones bolivarianas, que después lo va a retomar en su discurso personajes como Chávez, ¿no? La misión de Bolívar era una república fuerte bolivariana latinoamericana, y Pérez dijo, no, pues aquí somos nada más Venezuela, y lo sacó. La sucesión presidencial del caudillo Pérez pues, generó un conflicto, como pasa cuando muere un personaje que estuvo mucho en el poder, que se fue agravando con el tiempo, lo que llevó a una guerra de 5 años para ver quién iba a ser el sucesor del presidente. Los distintos grupos trataban de definir un rumbo de nación distinto, distintas visiones, y eso haría que apareciera un nuevo caudillo que prometía la paz y salvación para los ciudadanos. Su objetivo era la pacificación y evitar guerras internas. Ese caudillo fue el general Juan Vicente Gómez. Toma la presidencia e instaura una dictadura con el pretexto de pacificación y progreso, muy parecida a la dictadura, perdón que lo diga, de Porfirio Díaz. El pueblo lo acoge porque es carismático. La dictadura dura 25 años, pero obviamente como buena dictadura hubo excesos en el poder, abusos, corrupción, pero logró finalizar a la mala o a través de la violencia las guerrillas y se enfocó en tratar de modernizar a ese país que es Venezuela, ese país naciente. Y otra vez repito, cuando no hay instituciones aparecen caudillos como estos. La muerte de este dictador genera un nuevo sistema político en el país, menos opresivo, pero los militares dicen, pues ¿cómo nos quedamos con el poder? Entonces hacen una simulación de una transición democrática en donde cambia la presidencia, pero son los militares quienes deciden quién va a ser presidente y normalmente es un militar. Y el hartazgo al militarismo, que esto va a ser muy importante porque como hemos visto casi todos los grandes héroes patrios de Venezuela eran militares y los militares estuvieron muchos años controlando también el poder. Y el hartazgo al militarismo y una simulación democrática que no involucraba a la gente hicieron que el pueblo, de mano también de algunos generales disidentes a quienes controlaban el poder, tomaran las armas y orquestaran un golpe de Estado con la finalidad de instaurar una democracia con voto universal, directo y sereno, una democracia también civil. Y en 1947 se celebran, pues después de estas protestas que logran deponer al poder militar, las primeras elecciones limpias y democráticas en Venezuela. El ganador fue el gran ideólogo de la democracia liberal en Venezuela, una democracia libre, Rómulo Gallegos, que era literato, activista, un intelectual pero político, y era el líder del partido Acción Democrática, que el nombre de Acción Democrática era para intentar hacer una democracia no militar, y fue pues quien orquestó ideológicamente el golpe de Estado del 45. En el 47 llega al poder como presidente civil, pero las Fuerzas Armadas, con todo su poder, pues orquestan otro golpe de Estado contra de Gallegos, y en 1948 regresa la dictadura militar. El líder de esa junta de gobierno militar que mandaba en el país era Marcos Pérez Jiménez, que para evitar otra revuelta democrática persigue a sus opositores, controla los medios de comunicación y desaparece a los partidos políticos pues civilistas que no apoyaban a los militares como Acción Democrática. Su dictadura del terror fue derrocada por otro movimiento popular que demandaba la construcción de una verdadera democracia, ahora liderado por Rómulo Betancourt, que queda electo presidente, es parte del Partido de Acción Democrática y fue luchador también con Rómulo Gallegos, e instaura el voto libre, secreto y directo. Su mandato de institucionalización y vencimiento al militarismo lo hicieron pasar a la historia del país como el padre de la democracia. Y de 1958, desde que lo logró Rómulo Betancourt, hasta 1999, el sistema democrático civil perduró en Venezuela. De hecho, Venezuela se convierte en uno de los ejemplos democráticos porque es de los primeros países en Latinoamérica en tener una democracia funcional. Para lograr esa democracia se firmaron unos pactos que cambiaban por completo el sistema político y económico de Venezuela. Dentro de esos pactos en 1958 estaban incrementar la riqueza del país, explotar sus recursos petroleros, permitir la libertad sindical, intervenir con el Estado para fomentar la economía, separar el poder militar del político, respetar al sector privado y buscar inversión extranjera. El progreso fue tan grande en Venezuela que se convierte Venezuela en una de las potencias emergentes del mundo. Su cultura, su clima, su riqueza y sobre todo su petróleo le hizo ganarse un nombre a nivel mundial. La primer tienda de Ferrari, por ejemplo, en América abrió en este país antes que en Estados Unidos.
Era tanta la riqueza que se decía que Venezuela era el tercer o cuarto país más rico del mundo, en gran parte por ser un país petrolero. La clase media venezolana compraba en París, viajaba a Europa con frecuencia, había un ambiente de que la riqueza abundaba. Pero los talones de Aquiles de Venezuela eran la excesiva intervención del Estado al monopolizar la extracción y distribución de recursos y la colusión que va a haber de las élites políticas con las empresariales. El sistema político se pervierte un poco a tal grado que la corrupción se normaliza y los partidos se vuelve un sistema bipartidista. Acción Democrática y el COPEI impiden que otros actores sociales en política pues trabajen en conjunto para buscar el bien, y se hace como una democracia de élites o compadrazgo, ¿no? Un capitalismo de compadrazgo. Pero la gente no se quejaba porque el boom de la industria petrolera a nivel mundial en la década de 1970 a 1980 permitía maquillar los problemas sociales de una incipiente democracia venezolana. Era un auge económico en Venezuela a nivel mundial que hacía uno de los países más ricos. De hecho, se le llamaba la Venezuela Saudita, nombre que recibía por su riqueza petrolera. Eso va a terminar, todo lo que sube tiene que bajar, eso va a terminar con la caída de las exportaciones petroleras que vivió el mundo en la década de 1980-1990. O sea, Venezuela era tan dependiente de su petróleo que controlaba esa empresa el Estado, parecido a Pemex en el caso de México, que cuando dejan de tener tanta demanda a nivel internacional, su economía solo se fundaba casi en el petróleo, pues su deuda nacional incrementa, produce grandes fricciones con el Fondo Monetario Internacional porque Venezuela deja de tener dinero para pagar la deuda que se hizo por la falta de recursos, por la falta de venta de petróleo, y en 1983 el gobierno se ve obligado a devaluar su moneda en lo que popularmente se le conoce como el Viernes Negro. Curiosamente, el petróleo que había permitido que Venezuela se pusiera como una de las naciones más prósperas a nivel mundial va a ser su maldición. De hecho, en Venezuela, o algunos intelectuales o académicos siempre dicen que el oro negro que ha impulsado a toda la nación es la maldición de todo un pueblo. Y también hacen referencia a eso por la constante explotación de naciones o el interés de naciones extranjeras por Venezuela por el tema del petróleo. La reducción de distribución del petróleo exhibe grandes carencias del modelo económico y político del país porque ya no hay tanta abundancia. Y esto va a generar un cambio también en ese sistema que había impulsado Rómulo Betancourt. Conciudadanos, hay momentos estelares en la vida de los pueblos, grandes horas en el devenir de las naciones, instantes en que un país realiza una cita con su propio destino. Uno de esos momentos estelares lo está viviendo la Venezuela de hoy, que hombres y mujeres de todas las clases sociales y de todas las ideologías políticas cumplamos con nuestro deber hacia la patria entrañablemente amada. Ya no suframos la vergüenza y la humillación colectiva. No más la lucha acerba entre los venezolanos. Lucha acerba contra los enemigos de la democracia, pero entendimiento, coordinación entre los hombres que quieren estabilizar definitivamente en este país un régimen de derecho, un régimen que sea garantía para la vida, garantía para la propiedad, garantía para la convivencia civilizada de todos los venezolanos. Y hombres de todos los partidos políticos, o sin militancia en partidos políticos, demostraron en las cárceles, en la diáspora del exilio, que en este país estaba viva la pasión de libertad, y que llegado el momento, el pueblo venezolano se uniría como se unió, desde el millonario hasta el limpiabotas,
desde el hombre de la charneca hasta el del country club. Y era perfectamente previsible que en el momento decisivo del gran choque entre la dictadura superarmada y el pueblo, los sectores institucionalistas de las Fuerzas Armadas le darían la espalda al tirano para darle el brazo al pueblo. Ante Rómulo Gallegos, pero que logra Rómulo Betancourt, y va a llevarse ese sistema de democracia hacia un nuevo sistema que va a ser el chavismo, estas causas. Pero ¿qué sucesos realmente empeoraron esas recesiones políticas y económicas del país? La respuesta simple se encuentra en un militar que con muchísimo carisma y habilidad llegó a autonombrarse el máximo y único representante del pueblo venezolano, el general Hugo Chávez Frías. La crisis económica se agudiza a finales de los 80, las revueltas sociales se intensifican hasta que sucede el trágico Caracazo, y el que lideró ese intento de golpe de estado fue un joven militar que va a convertirse en un héroe por intentar deponer al presidente en turno, Hugo Rafael Chávez Frías. La historia de Chávez es muy interesante. Nace el 28 de julio de 1954 en Sabaneta, en el estado de Barinas. Sus padres eran profesores, Chávez es criado por su abuela paterna. Su sueño era convertirse en beisbolista profesional, renuncia a él para inscribirse en la escuela militar de donde se graduó con el título de Ciencias y Artes Militares y rápido alcanza el grado de subteniente. Todo lo que sabemos de Chávez es porque él nos lo cuenta y siempre lo exageraba, entonces no sabemos realmente qué tan real era la historia de Chávez. Sí, porque estos son estos fenómenos, ¿no? Que agarran un país, lo desquician, lo sacan por una vereda y hasta que no se den cuenta que están enmarañados en la trampa, no reaccionan. Pero yo quisiera que los venezolanos, cuando nos oyen hablar de estos temas y están oyendo este programa Primer Plano, se dieran cuenta de que vamos a hundir en el país en una tragedia que ya no debería volver a vivir jamás, nunca Venezuela. Pero sin embargo, parece que tenemos que llegar abajo, trepidar sobre el fondo para que volvamos a levantar. Pero ¿cuál es la tragedia que usted avisora si gana Chávez? Una dictadura. Y nosotros sabemos lo que es una dictadura. Aquí no hay ley, aquí no habrá derecho de expresión, aquí las cárceles se abrirán para quienes no estén de acuerdo con ese gobierno, no se le permitirá a nadie disentir, y todos los problemas que hoy vemos y que queremos acabar, Pero en las Fuerzas Armadas se maravilló por la figura del Che Guevara, eso es verdad, y profundiza en el comunismo. Y es muy raro encontrar alianzas históricas entre militares y el comunismo, normalmente, y más en Latinoamérica. Tradicionalmente el militarismo es fascista, pero bueno, en Venezuela pasó que, como estaba muy prohibido el comunismo, acercarse a esa ideología era en sí mismo un acto de rebeldía. Cuba pasó algo similar. Por sus creencias espiritistas, que eso es muy curioso de Chávez, era muy supersticioso, creyó firmemente que su destino era el de ser Bolívar en la tierra para liberar a Latinoamérica del imperialismo yanqui, logrando una autonomía total de los pueblos hermanos. Por su ideología se unió a compañeros con tendencias marxistas y formó el movimiento Bolivariano Revolucionario 200, movimiento dentro de las Fuerzas Armadas que era comunista y defendían esta idea del bolivarismo. Su aspiración era instaurar una república bolivariana en Venezuela, como fue, como les platiqué, la de Simón Bolívar. Sus aptitudes y su liderazgo lo hacen convertirse rápidamente general, y desde el inicio de su carrera militar se sabía que Chávez tenía grandes habilidades políticas, era un carnívoro político, competitivo, pro-pobre, revolucionario, autoritario, y eso sí, y siempre lo tuvo, con delirios de grandeza. Afirmaba que él era Venezuela y que él era Bolívar y mil cuestiones. Era sumamente espiritista y supersticioso. Chávez ya no soy yo. Chávez es un pueblo. Chávez somos millones. Tú también eres Chávez, mujer venezolana. Tú también eres Chávez, joven venezolano. Tú también eres Chávez, niño venezolano. Tú también eres Chávez, soldado venezolano. Tú también eres Chávez, pescador, agricultor, campesino, comerciante.
porque Chávez no soy yo, Chávez es un pueblo. De hecho, Chávez va con una bruja y la bruja le hace ver su destino y le dice: tú vas a ser el próximo presidente de Venezuela. Tienes que instaurar una nueva república y tienes que morir en ese puesto. Así Chávez justificaba que tenía que ser, ya que llegara a ser presidente hasta la muerte. Empeñado en realizar su destino, aprovechó la época que les contaba donde el petróleo no se vendió tanto, hubo alzas de precios y aprovecha eso para emprender una carrera política. Pero ¿cómo el general llega al poder? Obviamente, cuando se desregulariza el mercado, vienen alzas de precios en la gasolina y el transporte crece también en precio, lo que agudiza una crisis social. Se ve la desigualdad, van años que Venezuela ya no es tan rico como antes, empiezan protestas sociales y la violencia popular se dispara. Entonces nacen líderes incitando una revolución. El principal de esos líderes era el insurrector Chávez, que organiza un golpe de Estado que cambiaría los ánimos de una nación por siempre. El movimiento bolivariano revolucionario 200, una facción de las Fuerzas Armadas, intenta arrestar al presidente en funciones Pérez. Pérez es informado antes, le avisan del atentado, puede protegerse y libra el intento de golpe de Estado de los militares. De nueva cuenta en Venezuela, la tradición del caudillismo militar con la ideología chavista, que era una mezcla entre comunismo disfrazado de frases de Bolívar, amenazaba con instaurar un gobierno militar. Ese fallido golpe de Estado no lo logra Chávez, pero lo populariza en todo el país y aprovecha antes de que Pérez huya y mientras está todo el proceso del golpe de Estado para dar un mensaje en televisión nacional a todo el país, y en ese mensaje se vende como ese general, una figura mítica de Venezuela que viene a salvar al pueblo de todas sus miserias. Ese primer intento de golpe de Estado de Chávez lo va a hacer famoso en el país. Y luego va a intentar otro golpe de Estado, donde vuelve a fallar, porque muchos dicen que no era tan brillante como militar. Nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Y en ese segundo intento de golpe de Estado sí es apresado, va a la cárcel, pero sobrevive su figura y el chavismo entre las Fuerzas Armadas y algunos ciudadanos con tendencias comunistas. Ante tanto tumulto, descontento, intentos de golpes de Estado, Carlos Alberto Pérez es arrestado por corrupción en 1993. Él siempre afirmó que fue por una tontería, pero la gente ya no lo quería, había muchísima presión por la crisis social y le permite a una figura mítica, Rafael Caldera, expresidente y supuesto padrino de la democracia, intentar asumir el cargo de nuevo. A Caldera no le daban los números en las elecciones y para lograrlo se alía con los chavistas, les promete indultarlos si hace que lo apoyen en su carrera presidencial, y eso hace que los agrupe a los chavistas y a la izquierda en un partido político. Ese pacto de Caldera y Chávez logra que sea presidente, pero evita efectivamente la intervención también de las Fuerzas Armadas en esa elección. Chávez sale de la cárcel por el pacto con Caldera, viaja y se mantiene un tiempo en Cuba, porque su máximo representante o la figura más parecida a él y su alma gemela era Fidel Castro. En Cuba conoce a Fidel Castro bien, genera una alianza de apoyo en las próximas elecciones como candidato. Cuba vivía una situación complicadísima porque estaba estancado económicamente y el descontento popular crecía mucho porque como caía la URSS, la Unión de Repúblicas Soviéticas, Socialistas Soviéticas, que era el único aliado de peso que tenía Cuba, pues se cerraron ciertos recursos y financiamiento al gobierno cubano y pues Castro tenía menos dinero y necesitaba aliados en el mundo, y la alianza con Chávez le permitiría a Cuba obtener recursos materiales, en concreto petróleo de Venezuela, para apaciguar su crisis. El pacto se sella, Cuba ayudaría a financiar al general Chávez en su campaña, que ya lo decide Chávez: voy a ser presidente de Venezuela en las próximas elecciones, y Chávez le proveería pues recursos a Cuba. Con el indulto de Caldera, Chávez forma, después de su visita con Castro, el Polo Patriótico, uniendo a las fuerzas políticas de izquierda. Se postula como presidente en las elecciones de 1998. Caldera, con la finalidad de terminar con el bipartidismo de los últimos 40 años, permite la participación de nuevas agrupaciones políticas. Chávez lidera una de esas. En su inicio no contaba con el apoyo popular necesario para ganar la elección. De hecho, su imagen a nivel internacional era satanizada por su radicalismo
y pues porque había intentado 2 veces deponer presidentes. El general emprende una histórica campaña territorial y su discurso se basa en instaurar una revolución del pueblo para terminar con las cúpulas corruptas y restaurar un país justo, y en medios masivos para calmar los nervios y proyectar una imagen de alguien racional y moderado, no tan radical como realmente lo era. Se encarga de prometer estabilidad económica, dijo que iba a apoyar al sector privado para no desestabilizar más la economía. Con su Volkswagen rojo, presumiendo su humilde origen, convence a la mayoría de los venezolanos. Les promete que iba a combatir la miseria, erradicar la injusticia, habla de instaurar un sistema de salud universal, un sistema educativo para todos, empleos dignos, erradicar la corrupción, entre todas esas promesas que hacen los políticos y que nunca logran cumplir. Su estrategia le funciona, se proyecta como alguien más moderado, que ya salió de la cárcel, que fue víctima de un sistema opresor, y al mismo tiempo habla de una revolución. Eso le permite ganar las elecciones el 6 de diciembre de 1998 con un 56% de los votos. Lo impresionante es que desde su toma de posesión promete acabar con la constitución que existe para instaurar una nueva constitución y una nueva república bolivariana. El optimismo popular en ese momento pues estaba en su esplendor, porque un personaje como Chávez, y por las reformas que promete y que empieza a poner en práctica desde el día 1, hacen que la gente se emocione porque vendría esa famosa revolución. Sus reformas, desde el día 1 que las propuso, avalaban la reelección, extendían el periodo del presidente a 6 años, volvía la figura del vicepresidente, se añadieron el poder electoral y el poder ciudadano, se militarizaron muchísimas funciones, de hecho se permite de nuevo el voto popular de los soldados, se adquiere el poder de censurar a los medios en honor a la verdad, se instauran las consultas populares, se convocan a elecciones para una nueva asamblea constituyente y vienen muchísimas más reformas. Un golpe de Estado en Venezuela, sueños de algún desesperado, pero hay una realidad sólida, una unión civil-militar y una fuerza armada dispuesta a defender esta Constitución y el proceso que legítimamente impulsa el gobierno revolucionario. Esas reformas pues van generando descontento entre gran parte del país, y entre 2001 a 2003 un grupo de empresarios se opusieron a los cambios estructurales chavistas, diciendo que esto era una dictadura y que pues iba a llevar a Venezuela a un mal panorama. El presidente, molesto con esos empresarios que lo critican, empieza a expropiar sus empresas, y es famosa las frases de Chávez de exprópiese, exprópiese, exprópiese. Bien bonito. Ese edificio ahí, ¿qué es? Ese es un teatro antiguo, ¿no era? Ajá, pero eso está en manos del gobierno, ¿verdad? Sí, en este momento está en manos. ¿Y este edificio? Es un edificio que tiene comercio privado de joyería. Exprópiese, exprópiese. De acuerdo. ¿Y aquel edificio allá en la esquina? También son edificios que tienen locales comerciales. Bueno, miren, me decía Jacqueline ahora, en aquella casita que está allá vivió Bolívar recién casado. Esa casita que se ve ahí con 2 balcones. Y ahí lo que están en unos negocios, exprópiese. ¿Cómo no, presidente? Este edificio aquí, ¿cuál es? También es un edificio que tiene locales comerciales de propiedad privada. Por lo tanto... Expropiese, señor alcalde, expropiese, expropiese. Tenemos que convertir, hola Jorge, ¿cómo estás? Tenemos que convertir esto en un gran centro histórico. Centro histórico, que lo es, pero retomar un proyecto arquitectónico, histórico del... Bueno, estamos en el corazón de Caracas. Caracas, Caracas, la rebelde. ¿Cómo estás tú? Persigue a sus rivales políticos y se hace por completo de la empresa petrolera estatal, que en ese momento el 70% era del sector privado. Sus acciones provocan la huida masiva de capitales, lo que sume a la nación en una terrible crisis económica. Las cámaras de comercio y los sindicatos, ante esta situación, liderados por el empresario Pedro Carmona, instauran un golpe de Estado que destituyó 48 horas a Chávez como presidente, pero el ejército orquesta otro golpe de Estado para mantenerlo en el poder, y con sus misiones populares mantiene otro mandato más el poder, ganando las elecciones de 2005. Las misiones populares era algo así como que iba gente a promover a Chávez dando dinero, programas sociales o cosas de esas. La única elección que realmente el general perdió fue la de 2007, y es muy interesante ese año porque en gran parte la oposición se organiza y manda un candidato único a la contienda, Manuel Antonio Rosales Guerrero. La bandera de Chávez para esa elección era la consolidación del socialismo del siglo XXI con el apoyo de Fidel Castro para instaurar un nuevo orden mundial en Latinoamérica, alejados del imperialismo yanqui. Ante la creciente polarización y la buena organización de la oposición, Chávez empodera a las fuerzas militares y les da la administración de su partido.
Pero aquí el principal rival no era solo el candidato opositor Antonio Rosales Guerrero, sino un movimiento estudiantil que se opone a las medidas autoritarias del presidente y toma las calles. Se vuelven protagonistas en aquella elección apoyando al candidato opositor. Los estudiantes sí contaban con una aprobación popular, nadie los veía como corruptos. Chávez intuye que si no los frena puede perder esas elecciones, por los que los descalifica, prohíbe las manifestaciones, genera represiones en su contra. Mientras las elecciones iban a celebrar, la crisis económica mundial empeora, eso va a beneficiar un poco a Chávez. La miseria de Venezuela estaba a la vista de todos, el chavismo sí se desgastaba. Chávez se refugia en el poder judicial como cómplice para efectuar un fraude electoral y mantenerse en el poder por tercer ciclo. Para calmar las ansias, aprovecha la crisis mundial económica e intensifica su discurso antiimperialista y anticapitalista, se radicaliza mucho más, utiliza el ejército para perseguir a otros. Quiero expresar, presidente Hugo Chávez, que estamos en una mesa en la que hay gobiernos democráticos que representan a sus ciudadanos, en una comunidad iberoamericana que tiene como principios esenciales el respeto. El respeto. Se puede estar en las antípodas de una posición ideológica. No seré yo el que esté cerca de las ideas de Aznar, pero el expresidente Aznar fue elegido por los españoles. Y exijo un momentito. Exijo ese respeto, por una razón además. Por supuesto. ¿Por qué no te callas? Por favor, no hagamos diálogo, han tenido tiempo para plantear su posición. Secuestra el poder judicial, expropia todos los bienes que puede, sus medidas disparan la inflación y el aumento de pobreza, el crimen organizado se instaura con facilidad en Venezuela, los índices de violencia llegan a niveles insospechados, pero logra mantener esa elección y Chávez va a estar en el poder hasta el 5 de marzo de 2013 cuando muere. Ahí el vicepresidente Nicolás Maduro pasa a ser el nuevo presidente de Venezuela y dice que él es civil y que viene un cambio en Venezuela. Maduro no era militar, promete mantener el bolivarismo y el chavismo, pero celebra el triunfo del civilismo a pesar de que los militares siguen controlando la mayoría de las secretarías en Venezuela. El chavismo es una mezcla ideológica entre un socialismo, las ideas de Bolívar, un autoritarismo injustificado disfrazado de nacionalismo, sobre todo radicaba en sí mismo el chavismo en el carisma de un fundador que tendía a mentir, espiritista, medio místico, general. Al parecer los presidentes discuten si el gol fue válido o no. Según el presidente Chávez, si la cancha es del pueblo, el gol técnicamente sería de él, porque, bueno, Chávez es el pueblo. Chávez, usted es un bobo. Doble bobo. Triple bobo. Doble bobo. Socialista. Capitalista. Comunista. Fascista. Oportunista. Motociclista. Chavista. Bueno, basta de discusiones inútiles. Sus líneas teóricas no están claras. Se fundamenta en un supuesto apoyo popular en defensa de los pobres. Chávez llega al extremo de afirmar que él es el pueblo y todo el que se oponga a su persona es un traidor a la patria. Chávez ya no soy yo. Chávez es un pueblo. Chávez somos millones. Los recursos de tradición, raza, religión y Bolívar, el símbolo, están presentes siempre en su discurso para intentar justificar que su modelo de gobierno es esencialmente venezolano y solo los venezolanos lo entienden. Chávez instaura un discurso populista que van a replicar otros actores políticos en Latinoamérica. Maduro se convierte en presidente de Venezuela, teniendo que asumir el papel del chavismo, pero enfrentando crisis sociales importantes, ya un sistema desgastado, divisiones internas entre chavistas, el aumento de la migración por la falta de oportunidades, la ausencia de la figura de Chávez, el declive económico de la nación, la presión internacional, su falta de carisma y la manipulación de los resultados electorales. En 2019, el opositor Juan Guaidó fue reconocido presidente de la República por varias naciones. El líder social acusó de fraude electoral la elección que reiteraba a Maduro por segunda ocasión en el cargo. Esto generó una división porque el mundo reclamaba, ciertas naciones, no el mundo, a Guaidó como presidente, pero Maduro decía que él había ganado la elección. El Comité Nacional Electoral, en un país como Venezuela, donde las libertades no son una prioridad, decreta que Maduro gana la elección. Guaidó es perseguido políticamente por Maduro, sale del país
Los resultados de esa elección nunca estuvieron a la vista pública, nunca sabremos realmente qué pasó, pero con la experiencia de esa elección, la oposición, liderada actualmente por la brillante María Corina Machado, desarrolla un sistema para capturar las actas de votación y digitalizarlas con la intención de resguardar información verdadera y poderla publicar en caso de que el régimen de Maduro, como lo hizo con Guaidó, buscara publicar información distinta donde él se proclamara ganador. Terminada la jornada electoral, la oposición con su candidato Edmundo González Urrutia se declara ganadora de la elección con el 67% de los votos y el 82% de las actas de los votos totales. El debate. Pero todavía no. No, presidente. A ver. Presidente, tenemos 8 horas. ¿8? Escuchando. Ajá. Usted describir un país muy distante del que estamos sintiendo todas las mujeres y las madres venezolanas. Hemos llegado al extremo. Hemos llegado Por favor. Al extremo de escuchar que hay aumento en la producción de leche. Cuando usted sabe que hoy en día hay mujeres, madres, que asisten a bodegas, a automercados y han llegado a la fuerza por un litro de leche porque no tienen que llevar a sus casas. Este es el momento de darle respuestas al país, a las más de 180.000 madres y mujeres que en estos 13 años han perdido a sus hijos, a sus esposos, a sus padres y a los cuales no se les ha hecho justicia. Esto es lo que queríamos escuchar, la Venezuela decente y la que no quiere definitivamente avanzar hacia el comunismo. Quiere respeto a la propiedad y queremos una Venezuela de solidaridad, una Venezuela de justicia, una Venezuela de superación. Por favor. ¿Cómo puede usted hablar de que respeta al sector privado en Venezuela cuando se ha dedicado a expropiar, que es robar? Cuando se dedica a insultar, sí, las propiedades de empresarios, comerciantes, hasta pequeños posadas a quienes ni siquiera se le han resarcido su propiedad. Dígale la verdad a Venezuela. Aquí hay una Venezuela decente que quiere una transformación profunda y que es el momento de enfrentar con seriedad y con responsabilidad este desafío histórico que tenemos por delante. El tiempo se les acabó. Es el momento de una nueva Venezuela. Sí, acepte el debate, presidente. Bien. Pero al mismo tiempo Maduro desmiente esa información asegurando que el verdadero resultado, publicado por el Consejo Nacional Electoral, lo declaraba él como ganador con el 51.2% de los votos. Y puedo decir ante el pueblo de Venezuela y ante el mundo: soy Nicolás Maduro Moro, presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela, y voy a defender nuestra democracia, nuestra ley y a nuestro pueblo. No pudieron con las sanciones, no pudieron con las agresiones, no pudieron con las amenazas, no pudieron ahora y no podrán jamás con la dignidad del pueblo de Venezuela. Eso es lo que pido como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Respeto a la Constitución, a los poderes públicos y a la vida soberana de Venezuela. Uno de los elementos que va en el decreto mañana es la convocatoria a elecciones generales en Venezuela, nuevas elecciones, el domingo 25 de agosto, para que las comunidades elijan sus proyectos priorizados ahora en el tercer trimestre en los circuitos comunales. 25 de agosto, elecciones. El gallo de Venezuela, yo voy a mi gallo. El problema está en que ni el Consejo Nacional Electoral ni Maduro han respaldado esa información con la publicación de las actas originales. A diferencia de la oposición, ellos no han demostrado que esos números son reales. La oposición acusa de fraude y se apoya de la presión internacional para exigirle a Maduro y al gobierno que publique esas actas donde en teoría él gana. Entre la división que existe ideológica de líderes latinoamericanos y el constante odio al intervencionismo americano, Maduro buscó a sus aliados como Lula o Andrés Manuel para que manifestaran su apoyo y calmaran la presión internacional, mientras que líderes como Milei y Biden condenaron al presidente de Venezuela y reconocieron el triunfo de González. La postura que me pareció más interesante es la del joven Boric,
presidente de Chile porque es de izquierda, pero él representa una nueva izquierda de Latinoamérica, una izquierda democrática que no se aferra al pasado ni es movida por su odio excesivo a Estados Unidos. Él dijo, por ejemplo, ante lo que hizo Maduro, si no hubiesen mostrado las famosas actas, ¿por qué no lo han hecho? Si hubiesen ganado claramente hubiesen mostrado las actas. En política internacional hay que ser sumamente cuidadoso. Yo, personalmente, y esta es la postura del gobierno de Chile, no tengo dudas de que el régimen de Maduro ha intentado cometer un fraude, si no hubiesen mostrado las famosas actas. ¿Por qué no lo han hecho? Si hubiesen ganado claramente, hubiesen mostrado las actas. Además, están cometiendo graves violaciones a los derechos humanos, reprimiendo a la gente que se está manifestando y además iniciando persecuciones penales que son irrisorias y que no serían aceptables en nuestro país ni en ningún otro país democrático contra liderazgos de la oposición. Boric pide que se publiquen las actas o que se convoquen elecciones de nuevo. Dice que no puede reconocer a González como victorioso por las anomalías ocurridas en el proceso electoral, pero que por lo menos deberían volverse a convocar elecciones. El joven chileno también critica las formas que en 2019 la comunidad internacional intenta orquestar para que Maduro salga del poder y las presiones intervencionistas para desconocerlo como presidente e imponer a Guaidó. Si hay una verdad que duele es que el chavismo en un inicio y en gran parte de su existencia sí fue un movimiento popular de las mayorías. La visión de Boric me parece la más adecuada porque demanda el fraude actual, pero impide que la comunidad internacional se aproveche de ello, en concreto Estados Unidos, para imponer un orden mundial. El problema es que el régimen se ha desgastado por las terribles crisis en materia económica, seguridad, social, migratoria, falta de libertades. Pobre pueblo venezolano, un pueblo tan rico, con gente tan cálida y en un territorio tan bello, que ha sido explotado por caudillos, por militarismo, por falsos mesías o naciones extranjeras. La Nueva Venecia ha sido secuestrada por patanes que le han privado de deslumbrar a la humanidad con su magnanimidad. Hay dos caminos para Venezuela, y una es que el mismo régimen chavista saque a Maduro y ponga a un títere de él, u otra es que el pueblo siga levantado y se reconozca por primera vez a un líder no chavista que termine por completo con el régimen chavista que ya dio los males que tuvo que dar. Viene bajando el obrero, así arrastrando los pasos por el peso del sufrir. Mira que mucho sufrir, mira que pesa el sufrir. Estudio D. Dale voz a tus ideas en Estudio D.